una producción más de Blanco y Negro TV, desde la ciudad de Oaxaca de Juárez. Nos encontramos en el despacho jurídico del licenciado Moisés Martínez Pérez, abogado juarista, oaxaqueño, con quien vamos a platicar, vamos a opinar sobre un hecho acontecido en días anteriores que se realizó aquí en la República Mexicana. Una inconformidad de mexicanas y mexicanos sobre la política federal en la que ha venido ejecutando el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero para ello le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro abogado oaxaqueño, Moisés Martínez Pérez. Licenciado, muy buenas tardes, gracias nuevamente por estar en tu programa. Muchas gracias, mi querido Santos, es de verdad un gusto estar nuevamente compartiendo estos momentos de reflexión, por qué no decirlo, de comentario, y pues que sea de beneficio, ¿no?, para la sociedad, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, que pues, los comentarios sean fundados también y sobre todo razonados, ¿no? Abogado, sobre el tema que pues nos reúne en este día, te invito a que veamos unos videos de lo que pasó de esta protesta anti-AMLO, donde mexicanas y mexicanos piden la revocación del mandato. Vamos a verlo y hablamos sobre este tema. ¿Qué te parece, abogado? Claro que sí. ¿Lo vemos? Lo vemos. No establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Ya lo he dicho, como lo expresa el corrido. El día que el pueblo no me quiera, me voy a poner a llorar. Ese día voy a llorar, pero también me voy a retirar. Yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente. Además, un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca. Estamos en contra de las políticas públicas de López Obrador y estamos en contra de que estemos en el Foro de Sao Paulo. No queremos un México comunista, queremos seguir siendo un país libre. Somos 67 colectivos que formamos el Frente Nacional Anti-AMLO y quien lo representa es Gilberto Lozano y cada colectivo tiene su representante. ¡AMLO! ¡Renuncia! ¡Vete! ¡No te queremos! No me quiera, me voy a retirar. Yo no puedo. La esperanza, se le canceló el futuro a millones de mexicanos. Y que ya no queremos más llanto. A Palacio o a la chingada. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Bien, aquí la pregunta resalta en que ¿qué nos dice nuestra ley? Si es viable la revocación del cargo. ¿Cuál es tu opinión, abogado? Pues definitivamente ahí citaría yo a un pensador francés de nombre François-Marie Arouet, mejor conocido con el seudónimo de Voltaire, ¿sí? A él se le atribuye una frase que dice que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes para decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad de expresión debe de ser respetada en todos los sentidos. El artículo 6 constitucional establece precisamente la igualdad ante la ley, y no importa si hablamos de fifís, Claro. si hablamos de chairos, si hablamos de ricos, si hablamos de pobres. Y lo digo de esta manera porque desgraciadamente es la forma en la que se ha dividido a nuestra sociedad, y precisamente por quien detenta el poder ejecutivo de nuestro país, porque es el presidente de la República, quien ha hablado de prensa vendida, de prensa chayotera, de prensa fifí, quien no está de acuerdo conservadores, liberales, quien no está de acuerdo con ellos son adversarios, y desde luego echándole la culpa a los gobiernos anteriores de la corrupción, de todo lo que heredaron mal. Bueno, yo quiero comentar que en ese sentido, de la pregunta de si es correcto, si se puede hacer o no, pues definitivamente que lo es. Todos tenemos el derecho de expresar libremente nuestras ideas, ¿no? Quizá habrá sectores que no estén de acuerdo, pero eso no implica que no tengamos la libertad de hacerlo, ¿no? Pero la petición, abogado, ¿qué nos dice nuestra Constitución? Bueno, ¿Sí procede a la... Bueno, el artículo 39 constitucional establece que todo poder público dimana del pueblo y se establece para beneficio de este, y que el pueblo en todo tiempo tiene el derecho inalienable de modificar o de alterar su forma de gobierno. Esto quiere decir que en sentido lato o extenso, nuestra constitución política lo establece, ¿no? Y desde luego que tratándose de un cargo de elección popular, como tal por sí mismo, solamente podría ser renunciable por causa grave, como establecen los artículos 86 y 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cargo de presidente. Ahora bien, esto tendría que pasar a través del legislativo, del Congreso de la Unión, una aprobación como tal. Y pues entendemos que esto también es una cuestión política, ¿no? Ya sabemos que la revocación de mandato ha pasado y se pretendía hacer en las próximas elecciones federales del 2021, las elecciones intermedias. Sin embargo, la oposición, que por cierto está muy mermada, logró parar esa situación para que no apareciera el presidente de la República en las boletas electorales, que se consideraba una ventaja ilegítima si consideramos que de los cargos de elección popular que se obtuvieron por el partido ahora del poder, que es Morena, se obtuvieron por el efecto que tuvieron del arrastre por la representación de Andrés Manuel, porque mucha gente seguía al hombre más que al partido. Claro. Y eso ha traído esta consecuencia en ese momento, ¿no? ¿Cómo tiene que ir armado el expediente? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué características tiene que tener esta demanda, esta petición jurídicamente? Bueno, ya en este caso ya es un procedimiento de revocación de mandato. Andrés Manuel lo empezó a ejercitar a través de las consultas ciudadanas que ha hecho, que bueno, podemos tacharlas de irregularidades, de muchas otras situaciones, pero que es el principio, ¿no? Entonces esto tiene que estar apoyado en una voluntad popular, ¿no? Y que tiene que pasar a través del Congreso, y ha quedado legislado en ese sentido. Por eso también viene, ya por ley va a venir esa posibilidad de la revocación del mandato, ¿no? Como si se tratase de una elección intermedia para decidir si continúa o se queda en el cargo, ¿no? Claro. Y los puntos claves quizás se basen en la política que ha llevado, por ejemplo, ciertas promesas de campaña que se hicieron y que no se han ejecutado
diputado, al respecto, ¿qué nos puedes comentar? Esa parte es muy interesante, definitivamente, porque es muy amplio este tema, sí, realmente. Ciertamente, sí. Bueno, una de las primeras cosas que yo podría decir es que el titular del Ejecutivo estuvo 18 años en campaña. Durante todo ese tiempo, él fue un férreo opositor y crítico de los gobiernos tanto del PAN como del PRI. Se supone que en ese tiempo él tuvo toda la oportunidad de analizar la situación en que se encontraba nuestro país, ¿no? Claro. Alguien dice por ahí que los gobiernos no heredan problemas, claro, y por lo tanto se genera un descontento generalizado por la corrupción, que efectivamente es un cáncer que pareciera que no hay remedio en nuestro país y en otras latitudes también, desde luego, ¿no? Claro. Pero a lo que me refiero es que son agendas que vienen copiadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, perdón, sí. ¿Sí? La adopción por parte de niños para ellos, personas del mismo sexo, ¿sí? sean mujeres, el aborto, la legalización de la marihuana, de las drogas, y ese tipo de agendas son las que se están impulsando como manera generalizada en ese tipo de gobierno, ¿no? Y la otra situación es lo que comúnmente se conoce como populismo. ¿Sí? ¿Qué es esta situación? Bueno, en el populismo nosotros tenemos que el pueblo es sabio, es bueno, ¿sí? Y enfrenta a un enemigo que es el gobierno corrupto, claro, liberal en este caso, y que hay que derrocarlo, ¿no? Claro. Entonces surge una figura redentora, por decirlo de esa manera, que emerge para hacer frente a ese enemigo. Y además de eso ya era un clamor generalizado, ya no podríamos soportar tanta corrupción, tanta arrogancia, tanto nepotismo de los gobiernos anteriores. El actual presidente nos hace una propuesta. Esa es una realidad. Hace una propuesta, y una propuesta tan real que ¿quién no va a votar por él, abogado? Sí, realmente ese es el tema, ¿no? La corrupción en nuestro país data de hace muchos años, claro, y vamos a hablarlo con claridad y con sus palabras. El PRI, el PAN, el PRD y todos los partidos formaron algo que se llama partidocracia o gobierno de partidos, ¿no? Que es el poder propiamente hablando, ¿no? De tal manera que formaron prácticamente una empresa. Así es. En la que todos tenían relaciones, y lo podemos ver a nivel local y federal, ¿no? Por un lado están atacándose, pero por el otro lado son hasta compadres, son precisamente de esas empresas, abogado, sí, ya había una gran inconformidad en México, ya generalizado, ya no se veía si eran del PRI o de cualquier otro, ya el más mínimo, el mismo priista ya estaba inconforme de su propio partido. Y tuvimos una opción, tuvimos una esperanza, como ellos le llaman, y es ahí donde optamos. Ok, eso que tú comentas, más otras cosas terribles que han pasado en México, tenían que haber terminado ya en estos 2 años del actual gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el señor, cuando prometió que iba a meter a la cárcel a Peña Nieto, a Calderón y a todos los corruptos, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no nos ha dado resultados? Y eso ha sido consecuencia de lo que pasó. Y ahorita fue alguien, Gilberto Lozano, que encabeza En México el partido gobernante por más de 70 años, 80 años más o menos, fue el PRI, el Revolucionario Institucional. Bien, pero vamos a ver quiénes son los políticos que hoy gobiernan. Claro. ¿Sí? Los políticos que hoy gobiernan, que están en el poder actualmente, son precisamente los políticos emanados del PRI, empezando por el propio titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, fue priista. ¿Sí? Tenemos a connotados priistas a Marcelo Ebrard,
tenemos a Bartlett, ni se diga, y podemos sumar muchísimo. Muñoz Ledo, sí, inclusive aparte Porfirio Muñoz Ledo. nace de la ideología priista para convertirse en PRD. ¿Qué es lo que sucede? Que lo más recalcitrante del partido del 88, cuando se funda con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la oposición de izquierda, ¿sí? O antes, desde luego, aquellos que estaban inconformes en el PRI se fueron. Y si son los mismos que estaban allá, claro, se por eso nomás cambian de camiseta, pero no cambian de mañas, como se dice coloquialmente. Pues entonces, ¿qué podemos esperar, no? ¿Sí? El hecho que decías, como cambiarse de religión, y ahora con un perdón ya están beatificados y ya están exonerados de toda culpa, y ahora ya son buenos, nada más porque ya tienen la bendición de quien en algún momento dado ya los exonera. Claro. No, no es así. Entonces, a lo que vamos a hacer lo siguiente: estos pasan de un partido a otro, ¿no? Van al PRD y ahora se funda Morena y son los mismos. Tenemos a cuantos que han sido señalados de manera escandalosa. Sí. Tenemos a Bejarano, a Padierna, a Imas, a Ponce, no, y la lista es larga, es muy larga. Tenemos a Ricardo Monreal, tenemos a tantos, ¿no? Que realmente escandalosamente han sido señalados de corrupción, ¿no? Ahí están los videoescándalos que fueron muy famosos en su tiempo, y no ha pasado nada. Retomando el tema, la Casa Blanca de Peña Nieto tuvo ahí en Virgilio el fiscal anticorrupción, precisamente una encomienda de exonerar, ¿sí? Como hoy lo estamos viendo también en el caso de la exoneración de Bartlett, es exactamente lo mismo. Claro. ¿Sí? Simplemente con el hecho de que haya una resolución que no hay ningún problema, ya quedó exonerado y asunto olvidado. Ahora, la cuestión es el fondo. Y hoy se señala a los hijos de Andrés Manuel de fundar unas empresas cerveceras con mucho dinero también, ¿no? Claro. Entonces, la dinámica no cambia. ¿Seguimos igual? No cambia. Ahora, lo que preguntabas hace un rato, ¿por qué se dan estas cosas también? Alguien decía por ahí, escuchaba yo en comentado medio nacional, dice, ¿por qué Andrés Manuel, por ejemplo, no ha hecho nada en contra de Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué no ha hecho nada en contra de Bartlett? Al contrario, más de una cosa lo ha defendido públicamente, ¿no? Dice, ¿por qué le sale? ¿Cuál es el pacto de impunidad? ¿Sí? Se presta para pensar más. Claro, tampoco podemos afirmar algo que no. Pero las interrogantes salen. Salen, efectivamente. Ahora, esto nos lleva al punto que hemos llegado. Andrés Manuel llega como presidente de la República, como un país que tiene reservas económicas internacionales muy altas en el Banco de México, que tiene un crecimiento que hereda del sexenio anterior de Peña Nieto del 2.4%. Bien. ¿Sí? Y los sexenios panistas estaban alrededor del 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. El actual presidente fue siempre muy crítico de ese crecimiento y decía que era muy pobre, ¿sí? Cuando él llega promete un crecimiento de un 6%. Claro. Ahora, cuando llega, en lugar de crecer al 6%, nomás vamos a crecer un 4% entrando. Después, cuando ve que van disminuyendo esos índices de crecimiento, dice vamos a crecer ahora al 2%. Después que ya no crecemos al 2, que ahora lo que hay que medir es la felicidad, ¿no? El 0, luego ya es una forma anacrónica de medir, tenemos que cambiar parámetros, lo acaba de sostener, que hay que medir el bienestar ahora, ¿no? Claro. Entonces, cuando no acomoda, hay que cambiarlo. Ahora, en otro sentido también tenemos situaciones que él tomó como bandera y que realmente, a mi manera de ver, fueran los que hicieron que tanta gente votara por él. ¿Cuál es? La corrupción. El combate a la corrupción. No podemos negar la corrupción lacerante, lastimante, que han ejercido los gobiernos anteriores, los gobiernos priistas, los gobiernos panistas y todos aquellos que hayan estado partidos por ahí emergentes, ¿no? Cuando asume la presidencia había dos proyectos muy importantes. Uno de ellos que estaríamos hablando es de el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Que se ordena la cancelación de esa magna obra, que como se dice coloquialmente nos sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Ahí vienen las demandas
correspondiente y hay que pagar. Se tiene que pagar. Eso es una. Se pidieron miles de millones de dólares. Miles y miles de millones de dólares de trabajo, efectivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hace? Porque señala datos de corrupción. ¿No hubiera sido más fácil, ¿sí?, revisar quiénes eran los corruptos y dónde estaban los actos de corrupción y encarcelarlos, ejercer la ley? Ordenar, un ordenamiento y dar a conocer. Conforme a derecho, proceder conforme a derecho. Si hay corrupción, lo propio es ejecutar. Vienen las licitaciones para poder construir el aeropuerto de Santa Lucía. Él nuevamente presumió que empresas importantes internacionales le iban a entrar. Y finalmente le dijeron que no era así, que no era viable. ¿Y en qué terminó? Metiendo a los soldados como albañiles en esta obra, que hasta el día de hoy no se sabe exactamente cómo va a terminar. De ahí nos seguimos con Dos Bocas, el avión presidencial. Ahora con la rifa del avión, que no es rifa, que no es del avión y que finalmente hay que ser. Fíjate que ahí sale un tema, lo que tú decías. Y que por cierto ahí los empresarios, que los que tanto ha atacado en esa famosa cena en Palacio Nacional, donde les invita a los tamalitos de chipilín, le sacó 1.500 millones de pesos con boletos que gentilmente y voluntariamente le compraron. ¿Sí? Pero pues en realidad viene ahí esa situación. Entonces, cuando viene el inicio de este año, nos damos cuenta que el crecimiento era cero. Estábamos prácticamente ya en las puertas de la recesión económica, ¿no? ¿Sí? Cuando tenemos un crecimiento negativo, tendremos que preocuparnos. Cuando ya se acabaron los recursos económicos que le fueron heredados, tanto dándole baja a las reservas internacionales, buscando dinero por todos lados, ¿qué cosa hicieron? Recortar presupuestos a todas las dependencias federales. Y no solamente eso, sino recortar personal también. Claro. ¿Cuántas personas no perdieron su empleo al inicio de este sexenio? Si pongan el argumento de que eran corruptos, de que eran aviadores, de que no habían trabajado, ¿sí? Y antes de la pandemia estaba yo viendo un dato duro de 550,000 empleos perdidos formales. Ahora él dice, voy a crear 1 millón de empleos, 2 millones de empleos, pero él habla de empleos a sus programas clientelares, a las becas que le dan. Entonces esos no son empleos. Esos no son empleos, ni mucho menos, no están asegurados, no van creando derechos laborales, ni mucho menos, ¿no? Y al contrario, han sido motivo de mucha corrupción. Eso es de todos conocido, ¿no? De los aprendices que les llaman, cuántas veces los dan de alta, simplemente no hacen absolutamente nada, reciben su beca, parte se las quedan las empresas. Eso es un secreto a voces que está sucediendo realmente. En el caso de la suspensión de programas sociales, abogado. Bueno, ahí inclusive podríamos hablar de crímenes, propiamente hablando, de delitos muy fuertes que en su momento probablemente pueda resultar alguna imputación legal ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se suspenden las medicinas a los niños con cáncer, ¿no? Ya vendrán sus defensores a decir, bueno, y no decían nada cuando les ponían agüita a los niños en lugar de ponerle sus tratamientos. Pero en realidad, por supuesto que es de señalarse todo eso. Y aquí no estamos diciendo que porque estamos señalando lo que está pasando ahorita, estamos perdonando o estamos a favor de los anteriores. Al contrario. Es más, si existían, él tiene las facultades para castigar. Es correcto. A eso me refiero cuando le digo que tiene a su disposición todos los órganos del Estado. Sí, programas que fueron recortados, las instancias infantiles, el recorte al sector salud, apoyo al campo, todo está. ¿Sí? No estamos hablando de ricos. No. Estamos hablando del que tiene su cocina económica, del que tiene su papelería, la tiendita de la esquina, ¿sí? El taller mecánico, el de gelatería, el de los que hacen el movimiento económico y laboral de nuestro país. El que tiene su puesto en el mercado, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Son los que sostienen la economía de este país. Claro. Entonces, si ese recurso que se aporta a través de los impuestos estatales, federales, municipales, o sea,
no se destina correctamente, en este caso sería para programas clientelares, como se lo llama, porque Sí. no se puede llamar de otra manera. Claro. El que no recibía antes, ya lo recibe, dice que yo estoy contento y voy a seguir votando, ¿no? Claro. Pero pues, se ponía un ejemplo en alguna ocasión con una persona que yo comentaba de este tema, de qué es lo que es el socialismo en este caso. Se decía que cuando tenga un hijo que quiera ser socialista, dile, es muy fácil. Dale un trabajo y dile que le vas a pagar 1,000 pesos, dice. Y que trabaje toda la semana, dice. Y cuando llegue el día de pago el sábado, nada más dale un 30% y el 70% repártelo entre todos sus hermanos que no trabajaron. La extinción de los fideicomisos, grave el hecho, por ejemplo, de disponer de fideicomisos, como por ejemplo el Fonden. Sí, exacto. ¿Sí? Ese propósito de esos fideicomisos es tener destinado un recurso para cuando ocurran desgracias de carácter natural, inundaciones, ciclones, Como en terremotos, este caso. que sí es cierto, ¿qué es lo que dicen los detractores? Bueno, es que se lo robaban. El problema no es eso. Si se supone que ahora ya no son corruptos, ya no están robando. entonces ya no están robando. Entonces, ¿por qué desaparecer algo que tiene una buena finalidad? Así es, claro. Sí, un buen fin en el fideicomiso, Así es. propiamente hablando. Y como eso, muchos, a la cultura, al deporte, a la salud, a las ciencias, a las comunicaciones, a todo lo que genere desarrollo. Claro. ¿Sí? ¿Cuál sería tu opinión en el concepto de la salud mental, el comportamiento del presidente? Bueno, en realidad tendría que ser un profesional de la materia de psicología para poder emitir una opinión en ese sentido. Sin embargo, hay públicamente varias opiniones de profesionales que le han emitido, que han hecho estudios sobre su personalidad y afirman que sí tiene una patología el presidente, ¿no? en ese sentido. Pues de manera coloquial podríamos decir que hoy dice una cosa y mañana está diciendo otra. Que están documentados cantidad de situaciones en las que él sostiene una cosa y después sostiene otra. Esa es una y te lo dice de frente, yo no dije eso, dice, cuando está. Y están documentados los videos, porque claro. Pues también eso genera la sobreexposición a la que está con esa campaña permanente gratuita que es las mañaneras que él hace, que pues no es su idea, porque pues esto, por ejemplo, Hugo Chávez lo implementó con su programa que se llamaba Aló Presidente, se cambió los días presidente también para los venezolanos, y es una forma de adoctrinamiento y de estar siempre presente. Una copia fiel a una política engañosa, diría yo. Efectivamente, inicia una política de puertas abiertas de migración global, no sé si recuerdan, sí, cierto. que invitó públicamente a los migrantes a venir a México, que aquí se les iba a tratar, que inclusive se les dio mayor garantía de trabajo, de seguridad y de todo a los pobres de México. Y se le prometió crear miles de fuentes de empleo para esos migrantes. Hasta una credencial de trabajo, de estabilidad. Y llegaron las caravanas de migrantes, ¿no? Consiguiendo doblegar a Andrés Manuel en el sentido de que la Guardia Nacional, que se suponía que iba a ser para las cuestiones de seguridad, terminó siendo el muro. Así es. Y reprimiendo lo que él mismo criticaba, ¿no? Claro. Cuando el presidente era candidato, siempre criticó a los gobiernos en turno, pranistas y priistas, de ser lacayos del imperio yanqui, decía, ¿no? Cierto. Del gobierno gringo, decía, así lo marcaba. Sí. En realidad, no hemos visto un presidente que tenga tantas consideraciones y conceder tanto al gobierno americano como lo hemos visto en las últimas años. Acabo de tener un ejemplo muy fuerte. No. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, poner 20,000 elementos de la Guardia Nacional, claro. ¿cuánto nos cuesta? Sí, y además, ¿cuánto nos cuesta pagar esos sueldos? Y todo la cuestión operativa y logística que eso significa también, porque no van a ahorita que mencionas a la Guardia Nacional, si entramos al tema
de la violencia. Creo que nos hubiera salido más barato pagar el muro. La verdad que sí. Bueno, pues todo esto que estamos comentando es lo que ha originado ese descontento ahora por el desencanto que ha generado el gobierno actual. Pero los morenistas han abonado a lo que hoy estamos platicando. Es correcto. Abogado. Y ahora, también tenemos que tomar en cuenta algo que no estaba contemplado en el panorama, que es la pandemia que hoy estamos viviendo. Sí. Cuando viene esa frase de que la pandemia le cae como anillo al dedo al presidente, sí, es momento de ponerse a reflexionar. Los médicos, los que han protestado en lo largo y ancho del país diciendo una y otra vez que no tienen los insumos necesarios para trabajar, que están haciendo sus caretas con envases de Coca-Cola, Wow. ¿sí? Que están cosiendo sus telas, sí, sus se están inventando ahí sus Ahora, hay algo muy particular que vemos de esta manifestación que se hizo el pasado fin de semana del movimiento anti-AMLO, ¿no? Algo que ha sido duramente criticado por los seguidores y partidarios del gobierno en el poder, es que se vieron las protestas a bordo de vehículos, ¿no? No es el vehículo, no es el medio, sino es la acción, el inicio de la protesta, de la exigencia que tienen hoy las mexicanas y los mexicanos en una revocación a un presidente. Bien, abogado, pues ahí está la opinión del licenciado Moisés Martínez Pérez.